Atreverse a soñar, aprender a creer, sonreír, intentarlo y perder. Atreverse a reír, aprender a llorar, sonreír al partir, sonreír al llegar. Atreverse a saltar a pesar de... ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a un programa en el que nos ocupamos de repasar un poquito la actualidad política, social y no sé si también de los nombres de algunos políticos destacados, porque hay uno de los invitados que está empeñado en esta historia. No sé si nos va a hacer la heráldica. En primer lugar, vamos a dar la bienvenida a un intrépido, digo intrépido porque se atreve a venir con este pequeño grupo de locos. Él es Quique Domínguez García. Quique, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias. Eres CEO de Domar, también presidente del Partido Popular de Pulgar, en Toledo. Eso es. Háblanos de tu pueblo. En la comarca de los Montes de Toledo. Ahí tenemos a Pulgar. Es un pueblo que, a pesar de que es pequeño, pues es muy pujante, ¿no? Ahí tenemos un polígono industrial con grandes empresas, tenemos al tercer matadero de España en volumen de sacrificio, tenemos ganaderos importantes y tenemos gente muy inquieta. Decís que es pequeño, pero sois poquita población. Somos 1.500 habitantes aproximadamente, 1.500 habitantes. ¿Y hay alcalde o corresponde a otra pedanía? Pues ahí tenemos alcalde. Además, cuando termine esta legislatura, pues el mismo partido llevará 4 décadas gobernando sin descanso. ¿Y qué partido es? Partido Socialista. ¿Y no se cansa ni la gente de votarle? ¿Esto qué haces como presidente del Partido Popular en Pulgar? Yo quiero intentar que se cansen y ya creo que están en ello, están muy en ello, porque la verdad que sí que hay ciertas cuestiones que claman al cielo y además vamos a confiar en que haya nuevos votantes que no sigan esa tradición de seguir con los mismos, porque de pronto nos encontramos de que muchas veces lo de los mismos es para los mismos, y a ver si puede ser que haya un giro, y que es necesario además. Bueno, cuéntanos un poco qué es Domar. Pues Domar no deja de ser al final una sociedad instrumental desde donde participamos de distintas cuestiones, ¿no? Es decir, lo mismo tenemos participaciones, pues una marca de moda infantil que es Clemencita, como lo mismo también gestionamos alojamientos rurales. En Pulgar gestionamos un alojamiento, en otro pueblo colindante que es Nuez también, y recientemente, ese ya no es únicamente nuestro, sino de otra persona que se ha asociado, lo gestionamos en Piedrabuena, en Ciudad Real. Ahí vamos a empezar muy pronto a gestionar un alojamiento nuevo. Y bueno, por completar un poquito tu perfil de cara a los espectadores que te están descubriendo ahora, ya sabes, te puedes traer aquí a hacer campaña electoral cuando sin toque problema, por... ¿no? Pero sí que recibiste, como que desde muy joven tuviste claro que querías ser empresario, tener responsabilidades, porque recibiste un premio muy joven, con 19 años. 19 años, sí. Fue en la primera gala del suplemento. Y ahí también premiaban a otro señor que es natural del mismo pueblo que yo, que se da también la circunstancia que no sé si actualmente sigue de directivo del Real Madrid, pero sí ha estado, y recientemente la han nombrado en el Tribunal de Cuentas, que es Otero Lastres. Bueno, pues te vas a atrever a participar en el programa, sí, ¿no? Aquí con gusto, estás. Para aportar en lo que buenamente pueda. No, y nos interesa también mucho la perspectiva rural, que es muy importante, porque casi siempre nos centramos en las grandes ciudades y bueno, hay quien dice que son Españas a distintas velocidades, es la misma España, pero desde luego que con realidades muy diversas. Bueno, pues está Carlos González Teijón, abogado, mediador, miembro de la Junta Directiva de Clave. Estabas mirando cómo te pones tú, no soteando el horizonte porque lo tienes muy cerca, pero creo que estabas observando a nuestro invitado aquí. Hasta ahora, ¿qué diagnóstico nos puedes dar de él? Buenísimo, porque es de lo que necesitamos en España, que es gente que se arriesgue a dirigir y por lo tanto a equivocarse y aprender en la equivocación. No conozco otra cosa en esta vida que equivocarse, aprender y a la próxima vez equivocarse en otra cosa, no en la anterior. Y por lo tanto verle con esas ganas y con esa ilusión y ver que sigue los pasos de nuestro viejo Reino de León, porque hay que decirle a los que nos ven y nos escuchan que fue Alfonso VI, el del Cid, el que el Cid le hizo jurar en Santa Gadea, el que conquistó Toledo para el Reino de León e hizo tributario a Toledo. Por lo tanto, él está siguiendo los pasos de nuestro rey Alfonso y está conquistando Toledo, y lo debo decir en directo: lo que pueda ayudarte, te ayudo. Que sepas que llevo más de 10 años escribiendo todas las semanas, todos los lunes, en La Voz del Tajo,
Me considero íntimo amigo de Alberto Retana, propietario y director del periódico, y por lo tanto te puedes dirigir directamente a él diciéndole que eres amigo mío y yo sé que te va a ayudar para moverte en la zona. En Talavera de la Reina está La Voz del Tajo, y por lo tanto allí tienes un periódico que se hará eco de las iniciativas que tú tomes. Así que encantado, de verdad, de conocer a gente como Quique. Es decir, un dato antes de terminar. Ayer se lo comentaba a una persona muy querida, cuando llegué en el año 83 a la primera junta directiva de empresarios, el 50% eran mujeres, y me sentí orgullosísimo. La vicepresidenta mujer, la presidenta de la Comisión de Comercio mujer y la tesorera mujer. Por lo tanto, también en el mundo empresarial ha de quedar claro que lleva muchos años. ¿Y por qué digo esto? Porque ayer oía hablar a la vicepresidenta del COE, del famoso tema este de la subida de los 9 euros, y me encantó el ver cómo una mujer podía hablar con ese aplomo. ¿Qué es la subida de los 9 euros? Porque será famoso, pero hay muchas personas que lo desconocen. La subida de los 9 euros es que en estos acuerdos que tiene la nueva izquierda española, pues el acuerdo consiste en ponerse de acuerdo con los sindicatos para que paguen los empresarios. Entonces ha pactado con los sindicatos que haya una subida en las cotizaciones sociales de 9 euros, de los cuales 7,5 pagan los empresarios. Es decir, yo lo que voy a hacer ahora es negociar, no sé, pues con mi casero, que nos pague la gasolinera de enfrente las comidas, por ejemplo. O sí, tú lo puedes negociar y luego si quieres le invitas a desayunar también, como claro. hemos visto, pero lo que pasa es que el de enfrente no va a pagar. Bueno, en este caso, pues como tienen el poder del BOE, pues no queda más remedio. Claro, esperaban que COE le dijera de acuerdo. Y luego dicen, bueno, es que si solo son 7,50 euros y 1,50 lo pagan los trabajadores. Bueno, pero es que usted no puede ponerse de acuerdo con los trabajadores, que es bueno ponerse de acuerdo con ellos, por supuesto, para que pague otro. Póngase de acuerdo con los dos y que paguemos en consonancia. Porque además no es un problema de 7,5 euros, es el problema de fondo el que se pretende hacer una reforma laboral con un trágala, no con un pacto, sino con un trágala. Y los empresarios hemos empezado diciendo tranquilamente, mire usted, de momento no. Aquella vieja frase, ¿no?, de nucleares, no, gracias. Pues de momento no. En el fondo, negociar eso no es complicado, lo que es complicado es negociar la reforma laboral. Bueno, Carlos nos ha propuesto como temas, además de lo que ha dicho así de aperitivo, hablar de Polonia, Bielorrusia, desde luego que está la frontera tremenda, Europa por ahí tiene también un gran desafío, pero hasta este momento le he contado 5 veces, has dicho Toledo, y creo que no es casual, porque luego nos explicarás Cayetana Álvarez de Toledo. ¿De dónde viene el apellido? ¿De dónde viene el apellido? David Álvaro García, ¿cómo está el asunto? ¿Has visto cómo está el patio? Que no hemos empezado ni las presentaciones y ya estamos metidos en debate político, o sea que venimos con ganas todos. Desde luego que sí, director de comunicación de Acento Asuntos Públicos. Recientemente ha publicado un libro apasionante que tiene que ver con los lobbies, lobby en positivo. No sé si ya hay 3ª o 4ª edición, porque yo veo que está pues, por todos sitios como bestseller. Estamos en ello porque es verdad que está teniendo muy buena acogida y eso te lleva a tener que imprimir otra vez nuevos ejemplares, así que muy contentos, funcionando muy bien, acaparando mucha atención en el ámbito periodístico, pero también en el académico. Es un libro muy centrado también en dar a conocer desde un punto de vista más divulgativo y también académico qué es esto del lobby y la función que tienen para mejorar la sociedad. Bueno, tú has propuesto como tema hablar de una nueva plataforma política que alguno, no David, ha calificado como las Spice Girl, en fin, hay muchísimos motes al respecto, y también de qué ha pasado, que es interesante saber qué ha pasado en Argentina, porque todo eso nos repercute muy directamente. Así que vamos a empezar por el cotilleo. Yo creo que nos cuente el apellido de Cayetana Álvarez de Toledo, de dónde viene. Bueno, sabéis que el apellido Álvarez de Toledo es conocidísimo en España, o sí o no. Lo digo para los que nos están escuchando. No lo sabemos. El primer duque de Alba es Fernando Álvarez de Toledo, que sale de Villafranca y es nombrado duque... Villafranca del Bierzo. Villafranca del Bierzo. Es que es del Bierzo él. Entonces, yo aviso a los espectadores que puede ser cierta esta versión, pero tendremos que cotejar, ¿verdad? Sí. Porque son como los americanos, los estadounidenses, muy dados a apropiarse la paternidad de todo. De todo. En la calle... Lo que pasa es que lo hacen con más gracia. En la famosa calle del Agua de Villafranca, que es la ruta del Camino de Santiago, para ir a Santiago hay que pasar por la calle del Agua de Villafranca, están varias casas señoriales,
una de las casas señoriales más importantes, la Casa de los Álvarez de Toledo. Entonces, de Villafranca del Bierzo sale Fernando Álvarez de Toledo, que es nombrado con el rey de España, con el título de Grande España, duque de Alba. Y el más famoso de todos, también con el mismo nombre, es Fernando Álvarez de Toledo, el tercer duque de Alba, que es famoso en Flandes y sobre todo famoso porque en 73 días conquistó Portugal. Nombrado designado, él no quiere ir, tiene 70 y pico años, no quiere ir, y Felipe II se lo impone y conquistó para Felipe II Portugal. Entonces, el apellido Álvarez de Toledo es el apellido por excelencia del duque de Alba. Lo que pasa es que ahora ha ido cambiando algunos apellidos y lo conocemos, es conocido por los apellidos más modernos, incluso por el inglés, pero el apellido fundamental de la Casa de Alba es Álvarez de Toledo. Ella es, por eso a veces se habla de ella en términos aristocráticos, ella es de la familia Álvarez de Toledo, donde había una famosa periodista también conocida y siempre hablaba de Villafranca, porque Consuelo. Consuelo, ella siempre habla muy bien de Villafranca, la conocemos en Villafranca, es una magnífica persona y también es de la familia de los Álvarez de Toledo. Quique, ¿conoces el Bierzo? Sí, sí, le conozco. He pasado por ahí en muchas ocasiones. ¿Y tú crees que es para tanto como presume Carlos? Bueno, él como buen embajador de sus orígenes tratará de hacerlo lo más moderado posible, pero haces bien en exagerarlo un poco en alguna cosa si tienes oportunidad. La verdad que es preciso toda esa zona ahí, Cacabelos también. Es Claro, y Ponferrada, claro. Ponferrada. Ponferrada, ciudad templaria por excelencia. Sí, Claro. castillo maravilloso. Claro, Ponferrada es Ponferratus, puente de hierro, era el puente de hierro que se construyeron los templarios y cobraban peaje para pasar a Galicia y por eso hicieron el castillo defendiendo el puente que había debajo. ¿Y el peaje? Y el peaje. No des ideas. Sí, siempre, la pasta siempre va unida. Lo del peaje, lo que pasa es que ahora se llama de otra manera, ¿no? Yo no recuerdo el nombre. ¿Recordáis cómo le llaman al peaje ahora? Bueno, Sí. no te sé decir, pero al final... El uso viario, el uso que era tasa de uso viario. El o uso algo de así. eufemismos, ya Sí. sabes que es muy habitual en política utilizar nomenclaturas nuevas para lo que al final es un impuesto, es una tasa. Sí. Y bueno. luego además dicen que es como 1 céntimo por kilómetro, por no sé cuántos kilómetros, y luego tú siempre vas y pagas mucho más. Sí, Pero que bueno, al final nos hacen un favor. Sí. para ir a Pulgar no hay que pagar. Por ahora no. Por ahora no. Esperemos Vale. que sigamos así. Seguimos sin dar ideas, ¿eh? Vale, vamos hasta Argentina. Ponnos en la realidad de Argentina. Está muy bien porque pasamos de Cayetana, que tiene orígenes argentinos, Oye, a esto- hablar de la política oye, argentina. producción, enhorabuena. Así que está muy bien traído el ejemplo. Bueno, pues en Argentina tiene un sistema político un tanto diferente al sistema político español, por lo tanto no hay que hacer una extrapolación de cómo funciona aquí la democracia con cómo funciona ahí. Lo digo porque esta semana lo que han votado es elecciones legislativas, donde lo que votaban era el cambio de 1/3 de los senadores y la mitad de los diputados del Congreso. No era una elección para elegir un nuevo presidente de la nación ni para la totalidad del Congreso o del Senado. Lo que pasa es que todas las encuestas preveían que iba a haber una debacle absoluta del oficialismo, del peronismo clásico. Insisto que el sistema de partidos es muy complejo porque allí hay peronismo de izquierda, de derecha, bueno, es complicado, a la vez apasionante. Y yo creo que todos deberíamos conocerlo un poco más porque siempre digo que tenemos un vínculo emocional, histórico y sentimental con Latinoamérica y, hombre, con Argentina especialmente, aunque nos disputemos la esfera del liderazgo futbolístico a nivel mundial, que yo creo que hay... Bueno, lo disputarán ellos, nosotros lo tenemos Bueno, clarísimo. pero como aficionados nosotros tiramos por lo nuestro, como por España, como por el Bierzo. Pero está bien que aclares que hay peronismo de distintas facciones. De izquierdas, distintas ideologías, porque sí. Casi siempre decimos peronismo y lo unimos pues a dictadura, a Sí. ultraderecha, en fin. Sí, el problema que tenemos cuando analizamos la política es que siempre tendemos a la simplificación y cuando es de temas que desconocemos, como es la política de otro país, pues tendemos a la simplificación muchísimo más. El ejemplo claro lo teníamos cuando ganó Donald Trump en Estados Unidos, que decíamos, pero bueno, ¿cómo han podido elegir a Donald Trump? Bueno, pues porque no todo es Nueva York, ni Washington, ni Los Ángeles, ¿no? Hay algo más plural. Pues en Argentina sucede una cosa parecida. El sistema de partidos es complejo, como digo, se han producido elecciones legislativas, 1/3 del Senado se elegía nuevo y la mitad del Congreso. Y lo que ha supuesto estas elecciones ha sido un gran batacazo electoral para el partido de Alberto Fernández, para el oficialismo, para el peronismo clásico, que por primera vez en 38 años
Fíjate que decía aquí Quique que llevaban mucho en su pueblo, pues fíjate Pues en por Argentina. primera vez 30 en años, Argentina, después de 38 años, no tiene mayoría absoluta el peronismo en el Senado. Y eso que solo se cambiaba un tercio de los senadores. Es decir, cuando haya más cambios, pues posiblemente el peronismo siga cayendo. Y luego le ha sucedido otra cosa, que es que de las 24 provincias del país, la oposición ha ganado en 13 de 24. Por lo tanto, otro batacazo, otro duro golpe para el oficialismo. Al final no es sorprendente, hay que decir que también ha aguantado más de lo que se pensaba, porque se pensaba que la caída incluso podía ser mayor y que la oposición ganase más cuota de poder, pero sin embargo la caída es incuestionable. Ya digo que 13 de 24 provincias en manos de la oposición, en la provincia de Buenos Aires ha ganado la oposición, en la ciudad de Buenos Aires ha ganado la oposición de calle, y un dato llamativo es que con un 17% de voto ha entrado una nueva formación política, que esto es muy llamativo porque en muchos medios de comunicación españoles leeremos que es extrema derecha y que en mi opinión como analista político, como politólogo, no lo definiría nunca como extrema derecha, sí como derecha populista, como una especie de derecha libertaria populista, que lo que es una derecha, insisto, muy libertaria, con una vertiente conservadora en algunos aspectos, y que lo que lleva es un discurso polarizador en la dicotomía clásica de que todo sea extremo o blanco o negro, sin posibilidad de matices, de escalas de grises, y que está funcionando bien porque está conectando mucho con la gente joven. Claro. Este partido, encabezado por Javier Milei, que es un analista financiero que llevaba muchos años haciendo vida en los platos de televisión en Argentina, con una puesta en escena muy sensacionalista, muy de espectáculo, un tipo que lo podemos definir como showman, no como algo peyorativo, sino como descripción. Pues este tipo encabeza esta nueva formación política que ha conseguido que muchos jóvenes voten por una opción nueva que les genera ilusión. Esto no suena mucho aquí en España, ya Suena lo vimos mucho. con Podemos en su día, lo vimos con Ciudadanos, lo hemos visto con Vox. Son formaciones políticas de ámbito populista que al final generan un movimiento en la esfera de las emociones y de los sentimientos. Y en Argentina ha sucedido que sobre todo ha conectado mucho con la gente joven. En cualquier caso, incremento de la derecha libertaria populista, incremento de la oposición, el gobierno sigue estando en manos, que hay que dejarlo claro, de Alberto Fernández, que es el presidente. Muy llamativo, muy curioso, el silencio absoluto y atroz de la vicepresidenta, la todopoderosa Cristina Fernández de Kirchner, que es en el fondo la que mueve los hilos de los designios políticos. Ella ha alegado que está convaleciente de una operación, pero bueno, cualquiera que haya visto 3 o 4 declaraciones de Cristina Fernández de Kirchner sabe que si hay que celebrar una victoria, por muy convaleciente que esté, iba a ser la primera que estuviese. Pero bueno, ahora lo ha usado de pretexto, no, yo es que estoy convaleciente y no digo nada. Y se le abre un escenario muy negativo al peronismo, porque insisto que es la primera de las caídas electorales, y además en la gestión de la pandemia se ha desgastado mucho la figura del propio presidente, porque hubo un caso muy llamativo que en época de pleno confinamiento, como hemos vivido aquí en España y en prácticamente toda Europa, el presidente Alberto Fernández animaba a la población a no salir de casa, a estar concienciados, a mantenerse vigilantes. Bueno, pues se destapó, se filtró unas fotos y unos vídeos de la celebración del cumpleaños de la mujer de Alberto Fernández en la vivienda del presidente, con invitados, con comida abundante, nada austero y desde luego sin ningún tipo de distancia social ni atisbo de que hubiese COVID, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones pasan mucha factura hoy en día en política. Antes no tanto, pero hoy en día sí. No solo hay que serlo, hay que parecerlo. Y el problema es que Alberto Fernández no solo no lo ha hecho, sino que no lo ha parecido, y además ha acabado diciendo aquello de, bueno, es que yo soy el presidente de la nación y podré celebrar el cumpleaños de mi mujer. Ya, pero si eso lo hizo el presidente de la nación, también lo podrá decir el albañil, el carpintero, el pobre empresario que no levanta la persiana. Claro. Y eso le ha desgastado mucho. Y yo me atrevería a decir que lo que vamos a ver en los próximos meses, años, es una continua caída del peronismo, del oficialismo y un incremento de la oposición. Quique, al respecto de Argentina. Sí, además es que a Alberto Fernández, bueno, veremos cómo se queda el horizonte de aquí a 2 años que habrá las presidenciales. Yo comparto mucho todo lo que ha dicho David, y lo cierto y verdad es que también el presidente actual, que lo sigue siendo Alberto Fernández, pues tiene unos retos por delante muy importantes, porque de pronto hay un gran problema que se arrastra en el Fondo Monetario Internacional, a ver cómo se soluciona eso. El peso, por ejemplo, sigue
muy débil respecto al dólar, la compraventa de divisas en sí misma también muy restringida, la inflación, hablamos de 50 puntos porcentuales, es decir, de pronto se gana menos, pero es más difícil mantenerse. La gente le gusta saber de economía, pero de pronto escuchar datos macroeconómicos está muy bien, pero lo importante es saber si yo voy a la panadería y compro una barra de pan, porque hoy es más caro que ayer. O si yo reposto en la gasolinera de siempre, porque hoy Pedro me cobra más que hace unas semanas. De pronto el esfuerzo es el mismo, pero no tienes lo mismo. Eso es verdad que es lo que nos vale al final. El día a día en que se traduce. Carlos, ¿has mediado en algún momento en Argentina? Me gustaría, dudo que pudiera llevarlo a buen término, porque tengo que empezar, yo soy muy pesimista en ese tema, tengo que empezar por esa famosa frase, muy divertida, pero que conocéis todos, que dice, ¿cuál es el mejor negocio del mundo? El mejor negocio del mundo es comprar a un argentino por lo que vale y venderlo por lo que dice que vale. Entonces yo me sigo preguntando con mucho dolor interno, ¿cómo es posible que la nación que en 1939 y 40 trajo barcos y barcos de alimentos para alimentar a España y que tanto bien nos hizo, y que por lo tanto una nación tan rica y tan poderosa, cómo es posible que la hayan convertido en esto? ¿En qué la han convertido? Yo lo he visto con mis propios ojos y hay que verlo para creerlo. Un comerciante vende, coge lo que ha sacado en caja, se va corriendo al banco y lo cambia en dólares, porque no puede tener divisa del país. Y la divisa del país, pues cuando luego va a comprar, no se la aceptan en el propio país, tiene que ir con dólares. De entrada, para comprar un piso en Argentina no se te ocurra ir con moneda local, tienes que ir con dólares. Y los valores de los pisos son en dólares. Y al mismo tiempo, ¿cómo es posible que hayan convertido ese Estado, que no es un Estado, no hay más que verlo desde fuera? Es decir, el otro día veía unas pancartas que le decía la gente al presidente, tú no estás con el Fondo Monetario Internacional, tú estás con el pueblo de Argentina. Y yo decía, maravilloso, es decir, o sea, tú vas a un banquero, le pides dinero, te lo presta, con él haces infraestructuras o alimentas a tu país, y luego le dices que no estás con él, que tú estás con tu pueblo, y por lo tanto le vas a pedir de nuevo más dinero, ¿no? Entonces esos planteamientos tan infantiles, el problema es que los escuchas en psicólogos argentinos, y los escuchas en personas con 2 y 3 carreras de Argentina, con lo cual, pues estoy muy afectado, y lo digo porque no hace mucho hemos hecho mi mujer y yo un crucero, nos encontramos con varias personas argentinas, y nos decía una pobre profesora, decía, bueno, es que yo contraté, por supuesto en dólares, el viaje en $1.500 y me llamaron 2 días antes de embarcar diciéndome que tenía que llevar 1.000 más, porque había cambiado todo, porque lo habían ajustado con moneda local y respondíamos con moneda internacional, con lo cual, es decir, espero que el peronismo caiga cuanto antes, porque domina mucho mejor este tema que yo, David, pero él sabe que el peronismo... ¿Te acuerdas cuando llevamos a comer a Juan Carlos, famoso periodista que estuvo destacado en Argentina por Televisión Española, y dijo, ¿qué es el peronismo? Y dijo, el peronismo es todo, lo puedes aplicar a lo que te dé la gana, es una cosa y la contraria, es lo alto y lo bajo, es lo gordo y lo flaco. Por lo tanto, ¿qué es? Un engaño. Lo que él ha dicho de la fiesta, que se ha representado clarísimo. Entonces, para muestra un botón, ¿para qué seguir hablando de lo que él mismo ya ha explicado? Bueno, es que esto que acabas de explicar de la moneda del país y del dólar, pues eso sucede en Cuba, pero estamos hablando de una dictadura comunista de más de 62 años. Antes de que llegara Fidel Castro, mis padres lo que me contaban es que un dólar era igual a un peso, estaba igualada la moneda. A día de hoy nos encontramos que hay unas tiendas donde los cubanos pues tienen que ir como a las 5 de la madrugada, aguantar 5 horas de cola o más para a lo mejor poder comprar algo dentro del racionamiento que hay y del poco dinero que tienen. Las tiendas donde están las cosas mejores y más importantes solo se puede comprar en dólares. Y recientemente, como había parado el turismo por la pandemia, hemos visto como hoteles, grandes hoteles, vendían su comida, la comida de los hoteles la vendían muy cara, pero la vendían en moneda local, con lo cual había muchos cubanos que hacían también su correspondiente fila para intentar conseguir algo de eso. Que por cierto, cuando pagan en dólares, pagan de todos los familiares que viven la mayor parte en Estados Unidos, por eso cuando se habla de embargo es una de las grandes mentiras que hay. Carlos, Polonia y Bielorrusia, cuéntanos un poco.
Bueno, pues esto yo prefiero llevarlo en términos literarios. Sabes que desde aquí siempre recomendamos que la gente lea, porque pocas cosas para mí en la vida hay tan bonitas y baratas como leer un libro, ¿no? Porque un buen libro, de estos que me gustan a mí así gorditos, pues te puede llevar semanas o meses y bueno, pues con 20, 30 euros tienes un buen libro. Y mirando la literatura hay una frase famosa de un obispo de Milán del año 400 después de Cristo que dijo: ¿qué será de nosotros cuando los bárbaros vengan? Eso es aplicable perfectamente en estos momentos. Hay un ánimo ya claramente expuesto, probado, de ciertas naciones alrededor de Europa, de Estados Unidos, de invadirnos, pero además invadirnos, como se está viendo, violentamente, descaradamente, y al mismo tiempo no sabemos cuántas personas con criterios fanáticos y por lo tanto terroristas se meten porque es el lugar propio de introducir a ciertos personajes que quieran no pasar por una aduana, ¿no? Por lo tanto, vemos cómo ahí está Rusia clarísimamente, Bielorrusia, descaradamente, rompiendo con las propias tanquetas de Bielorrusia las fronteras de Polonia para facilitar, para que puedan colarse los inmigrantes, en este caso ilegales. ¿Que hay que ayudar a toda esa gente? Por supuesto que sí. ¿Que tenemos que tener planteamientos humanitarios? Desde luego nuestra base cristiana nos lo dice claramente y al mismo tiempo como países democráticos también. Pero no debemos ser ingenuos y debemos ver lo que está pasando y por lo tanto toda esa ingenuidad que lleva 40 o 50 años alimentándose en Europa de no a las armas, no a la disciplina, no al orden, no a la defensa, pues tenemos que ver que mañana podemos ser invadidos perfectamente porque hoy ya están ahí y por lo tanto, ¿qué será de nosotros cuando los bárbaros vengan? Quique, al respecto. Yo, en la línea de lo que ha dicho Carlos, da buena muestra de lo que es la situación que se vive en esos territorios, ¿no? De esas dificultades y de esa situación de no saber lo que puede venir. En cualquier caso, lo que estamos viendo, porque dice, bueno, debemos ayudar. Bueno, pero es que hay que saber diferenciar lo que es ayuda que llaman humanitaria, que tendríamos que definir muy bien el término y explicar todo con mucho cuidado, y otra lo que es una invasión. Y entonces es que nos están invadiendo por distintos sitios, y entonces no se puede, y lo has definido perfectamente. O sea, estaban diciendo que aparecía gente de unas nacionalidades cruzando la frontera, tremendo. Personalmente me da mucha pena por el pueblo polaco, que ha sufrido tantísimo, que es un pueblo muy sacrificado y que esa frontera hemos visto cómo se plantan con sus tanques y con su ejército, pero lo que viene, además, es verdad que nos sacan, y los periodistas en eso pues sacamos imágenes de familias. Otro día había 2 hermanos que los habían cogido sin sentido, que habían perdido el conocimiento, pero hay muchos militares vestidos de paisano, como también nos ha pasado cuando nos vienen invasiones en pateras y todo esto, ¿no? Es así. David. Yo creo que en la cuestión humanitaria nadie duda de la opinión que podemos tener cualquiera de los 4 o cualquier ciudadano o cualquier persona que nos esté viendo desde su casa. Es una cualquier europeo, ¿verdad? Yo creo que en Europa... Cualquier ser humano, también, en general, sí, que vea una situación así, entiende el lado humanitario. A mí lo interesante de esto, y es por propia de formación profesional, es ir a la explicación de por qué sucede esto. O sea, porque en muchas ocasiones vemos las imágenes y nos dejamos llevar por las emociones, la empatía, la cuestión más psicológica, pero no nos hacemos las preguntas adecuadas de por qué pasa esto y cuál es el origen. Lo que hay que decirle a la gente y que tiene que saber es que esto sucede en Polonia. Polonia es la frontera de la Unión Europea, es decir, sucede de un país a otro. Uno es Unión Europea y el otro no. Uno es una democracia plena consolidada como es Polonia y el otro es un país como es Bielorrusia, cuyo presidente lleva desde 1994 en el poder y que a día de hoy es una dictadura. Es una dictadura, es un país dictatorial, donde no hay libertad de prensa, donde se vulneran los derechos humanos de manera constante, donde se encarcela, se viola, se golpea a la oposición. Por lo tanto, ya son 2 modelos políticos confrontados. Y luego hay que decir que todo esto viene, desgraciadamente, y la gente lo tiene que saber, fruto de las sanciones impuestas a nivel económico de la Unión Europea a el gobierno de Vladimir Putin.
Putin, para no intentar ser él el que agreda o que, no quiero decir agredir en el término físico, pero sí agredir políticamente a la Unión Europea, lo hace vía Lukashenko, que es el presidente, el dictador de Bielorrusia, al cual le dice, oye, tú lo que tienes que hacer es inundar la frontera de la Unión Europea de gente para crear una situación de tensión máxima. Por lo tanto, esto no es más que una cuestión geopolítica, de poder, de peso, es la presión de, insisto, de Vladimir Putin, del cual hemos hablado muchas veces en este programa, que en un exceso, una vez más, de autoridad y de poder y de creerse que es el dueño hegemónico del planeta, lo que hace es un desafío más a la Unión Europea. Y vuelvo a decir lo que he dicho muchas veces aquí, el problema es que frente a una actitud así como la de Putin o como la que está llevando a cabo un país dictatorial, la Unión Europea no puede quedarse de brazos cruzados y no puede únicamente decir, como vengo diciendo muchas veces, estoy profundamente consternado. Profundamente consternado. Es que ayer volvió a salir gente de la Unión Europea, altos dirigentes, volviendo a decir declaraciones de profundamente consternados con lo que está pasando en la frontera con Polonia. Sí, esto está muy bien, sí, ya todos sabemos, y por eso va de suyo, ya se sabe, he empezado diciéndolo, por una cuestión de psicología humana, todo el mundo empatiza con el lado personal y el lado emotivo, pero vayamos más allá, sobre todo porque subyace otro debate, que es que gobiernos como por ejemplo puede ser Polonia, puede ser Hungría, pueden ser los checos, se cuestionan desde hace muchos años cuál es la utilidad de la Unión Europea. Oiga, yo tengo una situación de tensionamiento fronterizo desmedido, al cual no puedo hacer frente solo. Y el desafío no es a mí, como Polonia, es al conjunto de la Unión Europea. ¿Qué está haciendo la Unión Europea por mí? Salir en una declaración diciendo estamos profundamente consternados. Hay que hacer algo más. Hay que hacer algo más, porque lo que tienes enfrente, y hay que entenderlo ahora sí, y es muy duro lo que voy a decir, en términos bélicos, al adversario, al enemigo que tienes enfrente, es gente que lo que quiere es conquistar la geopolítica global, tirar abajo los cimientos de la Unión Europea y extender la influencia por todos los países de Europa. Sí, es que es la realidad. Yo creo que ya Carlos que estaba sintiendo, claro, muchas es que veces es así. aquí siempre nos lo agradecen, pero alguien dice, bueno, qué pesados con la historia. Pero es que la historia es las raíces que nos generan este árbol, y el árbol que tenemos es el siguiente. ¿Por qué en Polonia? ¿Por qué Bielorrusia y Rusia? Porque Polonia ha dependido del zar de Rusia durante cientos de años, porque hace una semana los polacos celebraron sus 103 años de independencia, porque en el pacto Molotov-Ribbentrop entre Hitler y Stalin se repartieron Polonia, porque Rusia tiene el estrecho de Danzig, que sigue siendo ruso, y que necesitan conquistar Polonia para hacerse con toda esa zona del Báltico y llegar a las mismas puertas de Alemania, como han hecho siempre. Siempre fue una zona en disputa. Por lo tanto, explica por qué es en esa zona. No lo pueden hacer con los húngaros, porque es un pueblo más unido y por lo tanto muy independiente desde hace cientos de años y tendría más respuestas militares, políticas y sociales. Lo hacen con Polonia porque nunca ha sido siempre tierra de paso y no tienen ese sentimiento de defensa propia porque no han podido generarlo. Por eso todo se explica y lo que quieren es romper esa línea y como ficha de dominó que caigan los países bálticos. Por eso los países bálticos también están tan asustados con el tema, porque estamos de nuevo en lo mismo, es decir, no se trata, esto es un tema de mediador, no se trata de lo que tú pienses o de lo que tú quieras, que debes querer lo mejor. Lo que no puede ser es ser tan ingenuo de no darte cuenta de lo que quiere tu enemigo. Y por lo tanto, decían los romanos, si quieres vivir en paz, prepárate para la guerra. No hay otra salida. Y solo cuando el enemigo te teme, entonces hay paz, porque no quiere entrar en disputa contigo. Pero si te ve blando y tonto, además se ríe de ti. Lo habéis explicado muy bien, y Quique lo veía que también estaba sintiendo. Sí, no sé si quieres muy añadir alguna cosa. Porque es un ámbito que no conocía con este detalle y me gusta que me aporten, porque no conocía del conflicto más que abuela pluma. Claro, sí, porque también pasa muy de rondón en los informativos y realmente es sumamente importante para la estabilidad europea y del mundo, y solo hay que ver con quién se lleva bien, quiénes son los amigos de Rusia, ¿no? Claro, es que ahí hay otra derivada que es que a mí es un tema que sabéis que me apasiona, sí. La geopolítica internacional me vuelve loco.
Es muy llamativo porque a la vez que estamos asistiendo a este desafío entre Putin, porque es que es una cuestión personalista de él, entre Putin y la Unión Europea, vemos a la vez cómo a los otros dos polos del globo sigue habiendo otro conflicto, que es China-Estados Unidos. En un momento en el que China, Xi Jinping, el presidente de China, se está dotando cada vez de más poderes constitucionales y políticos en el seno del Partido Comunista Chino para extender su poder a todos los dominios de China, y enfrente encontramos a Estados Unidos, que tiene un presidente con los peores índices de popularidad de los últimos 50 años. No había un presidente en Estados Unidos, ni tan siquiera Donald Trump, que haya tenido unos índices de popularidad tan negativos en tan corto espacio de tiempo. Que ya está bien con Donald Trump, que parecía que nadie podía empeorarlo. Eso es, ¿no? Justo esta semana ha salido una macroencuesta que se ha llevado a cabo ahí en Estados Unidos, y lo que pone de manifiesto es: la gente desconfía de Joe Biden, del presidente de Estados Unidos, la gente cree que no va a suponer ningún cambio, la gente se siente defraudada y la gente siente que Estados Unidos es mucho más poderoso de lo que era hace una década. Si a esto le sumamos que la gran esperanza de aquel ticket electoral, que no era solo Biden, era Biden y Kamala, Kamala es, si Biden era de los últimos 50 años, Kamala es la vicepresidenta peor valorada desde que hay datos estadísticos. Entonces, frente a un adversario geopolítico que cada vez se dota de más poder, más hegemónico, tienes un poder blando, un poder débil, un poder que se le percibe, que se le puede aprovechar, que se le puede ganar, pues tienes ahí un choque geopolítico global, y de ahí las alianzas Putin-China, y de ahí el intento de que Estados Unidos no sepa muy bien si tiene que apoyar a la Unión Europea, si no, si tiene que volver a una política más centrada en su propio Estado y dejar de hacer política afuera. Bueno, vemos un debilitamiento del mundo occidental, que es la clave de todo esto. Exacto. Como el mundo occidental está dejando de ser hegemónico como lo fue durante siglos, a tener un papel secundario, y cómo el mundo oriental está tomando el control y el mando de los designios de la vida política a nivel global. ¿Quién manda en América Latina? ¿Quién compra inversiones en América Latina? El mundo oriental. ¿Quién compra en África? ¿Quién hace política en África? El mundo oriental. Lo vemos en el conflicto del Sáhara, lo vemos en infinidad de conflictos en Venezuela, lo vemos en Perú, lo vemos en Chile, lo vemos en la propia Argentina, y lo estamos empezando a ver, como decíamos anteriormente, en la frontera de la Unión Europea, donde cada vez hay más intereses en estos países. Es que China, por ejemplo, va a construir la mayor universidad de China, fuera de China, en uno de los países frontera de la Unión Europea, en Hungría. Entonces, claro, ahí estás viendo cómo hay un bloque geopolítico que cada vez extiende más sus fronteras, que es el mundo oriental, y cómo el tradicional hegemónico, que era el mundo occidental, está en declive. Sí, ya estamos en esto de hay que comprender, hay que aceptar, hay que valorar, y los otros no tienen piedad, que lo habéis dicho. Dices que hay que saber de qué estamos hablando y qué tenemos enfrente, y luego vendrán las sorpresas. A raíz de esto, escuché en estos días como que estaba prosperando el ejército europeo, que es un proyecto de que haya un ejército europeo, y bueno, pues yo me quedé un poco a cuadros, porque creo que hay otras cosas que se pueden evitar antes de formar un ejército europeo, que igual es muy necesario, pero hay que proteger esa frontera y hay que protegerla de manera efectiva, ayudar a Polonia, como también nos tienen que ayudar a los españoles o a los italianos o a los griegos, y dejar de hacer tantas declaraciones, porque al final las declaraciones no sirven. Y es una pena, oye, que convivamos todos, pero a nosotros no nos quieren para convivir, sino para arrasarnos. Bueno, y nos quedamos en España. A ver, esta reunión de Yolanda Díaz, bueno, es que yo soy como una monja ursulina, y entonces está todo muy bien, porque ella habla como así. Siempre tiene tiempo para vestirse muy bien, para peinarse muy bien, y ella va a los sindicatos y la llaman presidenta, no se despeina, no se altera, dice que ha sacado todas las negociaciones adelante,
y ahora está montando un partido político ella con sus amistades, ¿no? ¿O qué? Que nos lo están contando de otra manera, también como lo del peaje. No, esto es blanco y en botella, ya sabemos lo que es, ¿no? Lo que está trabajando Yolanda Díaz es en la sucesión de Podemos. Podemos sabemos que es una marca electoralmente como marca totalmente amortizada, que en las encuestas no funciona, que la gente no confía en ella, en apenas 5 o 6 años de vida. Es un caso paradigmático, porque al igual que su ascenso fue determinante y fue un ejemplo claro de nuevo partido político en el panorama nacional, su caída está siendo igual de impactante. Bueno, pues Yolanda Díaz está ahora articulando un nuevo espacio político, como dicen en la izquierda, que lo llamativo de esto es que está haciendo una serie de actos con el nombre Otras Políticas. Otras Políticas. Lo llamativo de los actos son actos de mujeres, de la izquierda del PSOE, además. Denominarse Otras Políticas a mí me lleva a dos preguntas. Una, cuando hablan de otras políticas, ¿es otras políticas con nombre y apellido? Es decir, otras que no seamos nosotras, porque si tu bandera política es otras, pues entonces usted dé un paso atrás y en vez de Yolanda Díaz, que venga otra mujer que sea otra política. Por lo tanto, me parece mal eslogan, ¿no? Otras políticas. Y si, hombre, alguien me puede decir, no va por los nombres, va por las políticas públicas que se aplican. Hombre, pues si me lo está diciendo Ada Colau, que es alcaldesa de Barcelona, que aplica políticas. Me lo está diciendo la vicepresidenta del Gobierno de España, que aplica políticas y dirige el Ministerio de Trabajo. Me lo está diciendo Mónica Oltra, vicepresidenta de la Comunidad Valenciana, aplica políticas. Entonces, si hay otras políticas buenas, oiga, lo que hay que decirles es, no las dejen en un cajón, sáquenlas y aplíquenlas, por favor, aplíquenlas inmediatamente si son tan buenas. Yo insisto que no entiendo este eslogan de campaña de Otras Políticas, que además van a seguir con él próximamente. La idea final de esto es crear una especie de frente amplio, volvemos al tema inicial, que bebe de la política latinoamericana, que bebe de los movimientos que ha habido tanto en Ecuador como en Bolivia, como en la propia Argentina, de crear frentes amplios más allá de siglas políticas, de lo que es el populismo ideológico, trascender las fronteras del eje dicotómico izquierda y derecha y hablar un poco de política sentimental y emotiva. Que está muy bien, pero ya hemos visto cuál es su aplicación práctica. Y Podemos es el ejemplo. Podemos llegó con esa política emocional, el sí se puede, los sentimientos, el cambio. Pero es que esa cuestión de expectativas, cuando no lo cumples, deriva en frustración. Y no hay peor sentimiento en política que el de frustración y decepción. De ustedes me han decepcionado. Me dijeron que iban a cambiar el mundo y no han sido capaces ni tan siquiera de cambiar su comunidad de vecinos. De lo único que han cambiado es de casa, para salir de un sitio y irse a otra. Han cambiado su mundo, el de ellos. Han cambiado su mundo. Entonces, esas expectativas te valen a la primera. Hoy en día la gente ya es más prudente, ¿no? Va con más cautela, con pies de plomo. De, oiga, a mí es que esto ya me suena, ya me lo dijeron, y luego no cambió nada, todo sigue igual, y encima acaban ustedes peleadas entre ustedes. Porque claro, dicen otras políticas, pero Yolanda Díaz yo no he visto que cuente ni con la ministra de Igualdad, ni con Irene Montero, o sea, ni con Ione Belarra, o sea, que con la gente de Podemos, con las ministras de Podemos, no ha contado en sus actos. Ahora dicen que las han invitado, pero que no quieren ir. A mí ahí lo que me subyace, y creo que a cualquiera, es una pugna por el poder, una lucha de poder, un quítate tú para que me ponga yo, y que también creo que desde los medios de comunicación se está inflando muchísimo la expectativa electoral. Sí. Tengo serias dudas de que en unas elecciones generales una opción de frente amplio, se llame Otras Políticas, se llame Yolanda Díaz y compañía, o como quieran llamarlo, que tenga buenas opciones electorales. Es que creo que esto ya lo hemos vivido, que la gente ya sabe lo que es. Queda mucho tiempo y a mí me extraña una señora que tiene tantas tensiones y siempre habla así. Porque creo que cuando grita debe ser terrible, porque es imposible estar en el Ministerio de Trabajo de España con el nivel de paro que tenemos, estar con los problemas que está, abrazarse con otra vicepresidenta que no puede ni tragar, sonreír a Felipe, a Felipe el Hermoso, a Pedro Sánchez, y luego ir a comisiones obreras que le ganen presidenta y ella haciendo, ay, como no tonto, le falta decir, ay, tontos, en fin. Quique. Comparto mucho lo que comenta David de Podemos, ¿no? Pasará en la historia pues, por esas dos facciones, por subir mucho y bajar tan deprisa. Al final ese asalto en los cielos pues, se ha quedado un asalto a Galapagar, no sabemos de qué manera ni de qué forma. Y lo de Otras Políticas pues también le viene mucho al pelo,
sobre todo si pensamos en esos problemas que hay con las menores tuteladas y muchas otras cosas, ¿no? Yo creo que a Pedro Sánchez en ese sentido se le ha ido un poco de las manos, porque me parece que el cliché de Díaz no era otra cosa más que molestar a Pablo Iglesias. Y es muy posible que el molesto ahora vaya a ser él. Cada vez parece ser que tienen también menos contacto, pero creo que el PSOE se equivoca en la visión de campo. Es decir, el 2021 no es el 2008, no solo por una razón numérica, sino que en el 2008 Rodríguez Zapatero se podía aprovechar de una serie de votos que le venían bien, llamémoslos votos, llamémoslos realmente los apoyos políticos más radicales, pero ahora se encuentra una tesitura del 2021 Pedro Sánchez que esos partidos son marcas blancas que tienen estructuras autonómicas propias. Entonces, de pronto, el caminar a la izquierda de la izquierda se puede convertir en un problema para que su izquierda no pueda gobernar con ninguna muleta. Por cierto, si te sabes bien los años, que Pedro Sánchez no sabe bien los años en los que ha gobernado su partido, porque el otro día atribuyó una cosa al PP, bueno, que era un horror de temas laborales, y resulta que estaba gobernando Rodríguez Zapatero, o sea que tiene el que estudiar. subconsciente. Sí, Carlos. Sí, en el 2010 estaba gobernando Rodríguez Zapatero y ya lo hemos dicho aquí, la gran reforma laboral la hizo Rodríguez Zapatero en el año 2010. Los retoques que hizo el Partido Popular en el 12 fueron no más allá del 20%, el 80% de la llamada reforma laboral la hizo Zapatero en el año 2010, o sea que eso es así. Respecto a este tema, yo creo que David, como muchas otras ocasiones, con su bisturí ha hecho una disección perfecta. ¿Cuál es el grave problema de todo eso? Tenemos que traducirlo en conceptos. La formación. ¿Cómo es posible que haya una vicepresidenta del gobierno que esté 2, 3, 4 años en el gobierno y no haga una serie de cosas, promete que las va a volver a hacer y alguien incluso ingenuamente le dice, ¿y por qué no las ha hecho usted? Dice, es que no me dejaron. Bueno, entonces, si vuelve otra vez al poder, ¿quién le va a dejar o impedir? Pero hay mucha gente que le vota y lo que tenemos que hacer es formar. Yo creo que estos programas pueden contribuir a ello. Yo creo que el gran déficit que encontramos normalmente en cualquier tertulia es la falta de formación del tema del que estamos hablando, o sea, sabiendo de qué hablamos. Por ejemplo, ¿os acordáis de los problemas que tuvo Chiqui, el alcalde en su día de Cádiz? Porque claro, ahora Navantia está con problemas de huelgas que hemos visto por televisión. Sí, tremendas. España ha tenido un grave problema porque Grecia dejó de comprarle unos buques de guerra que iba a comprar y ahora están hoy en Estambul intentando vendérselos a Erdogan. Y a mí me encanta ver a Yolanda Díaz vendiendo armas. Entonces, claro, es así, está allí Es que... con Pedro Sánchez. Entonces, hay que explicarle a la gente la formación. Tú, si quieres tener empleo, tienes que construir barcos, tienes que construir los barcos que te compren y tienes que tener los mejores barcos del mundo para que alguien te los compre y, por lo tanto, generes puestos de trabajo. Y no solo generes eso, sino generes ingenieros que sigan investigando, generas tecnología que va con esos barcos, que tiene unas aplicaciones civiles enormes, porque muchas veces hay que investigar porque es más caro en temas militares que luego pasan a la vida civil. Internet, señores que nos están viendo y oyendo, Internet nació como lo que era una red militar, que después ha pasado a ser una red civil. Por lo tanto, todos estos conceptos, pues si vamos a una tertulia con 8 o 10 personas que votan a Podemos, no nos dejan ni hablar. Pero son conceptos de formación. Luego puedes ser más de izquierdas o derechas, es verdad, puedes tener un criterio u otro, es verdad, pero esos temas de formación han de manejarse y tenerse claros. De datos. Y por cierto, vosotros supongo que sí lo habréis visto, pero bueno, a los espectadores y a los que estén interesados, sí les propongo que miren a través de las redes sociales o de Google qué pasó realmente en este acto de Yolanda Díaz con las otras mujeres, digamos así, son otras, ¿no? Otras políticas, con otras políticas, porque fue gente a protestar y trabajadoras también, que decían que no están de acuerdo con que por ser mujer pasen una serie de cosas, y es que no las hicieron ni caso y encima se enfrentaron con ellas y les dijeron que no las habían visto nunca en manifestaciones. Y no es gente ni pija, ni de derechas, ni nada de eso. Y esas imágenes son tremendas porque una de ellas desde el escenario se encara
y le dice que están ahí para dialogar, pero que ahora no es el momento de hablar. Y bueno, a la salida, pues bueno, desafortunadamente, pero les tiraron huevos. Son imágenes que no nos gustan ver, pero a mí sí me pareció muy extraño que en un sitio donde parece que están hablando haya alguien, aunque te increpe, pues esto que dicen de las sinergias y todo, cómo no hablaron con estas personas que se estaban, cómo no afrontan eso, o sea, que quiero decir que no aguantan la crítica. A mí esas imágenes me han impactado, yo no las he visto en ninguna noticias, pero sí a través de redes sociales están, y no son imágenes manipuladas ni nada, son de allí. Sobre todo me sorprende la manera chulesca con la que se responde a unas personas que realmente están desesperadas porque no tienen trabajo. Bueno, Carlos González, como siempre, nos ha encantado tenerte aquí. A partir de ahora te vamos a añadir también entre tus múltiples cargos y habilidades el que nos puedes decir de dónde vienen los apellidos de... Si somos ilustres, si no, igual no se lo sabe. Nada. Bueno, y ilustres son todos los apellidos. Hombre, el mío es el primer conde de Castilla, entonces... A partir de ahí... Claro, o sea, pues, que, pues tú sabes de dónde viene Peláez, ¿no? Bueno. Pelayo, ¿no? O Sí, sea, sí. En fin, no seguiremos por ahí. Bueno, Quique, ¿has estado a gusto? Sí, muy bien, muy a gusto. Bueno, Encantado de estar pues Pulgar. Ahí nos quedamos con que hay un alcalde socialista que lleva ¿cuántos años? Lo han compartido, Sí. digamos, como suele pasar en estas cosas, ¿no? 40 años van a cumplir Madre mía, fíjate. el partido Sí, allí en Pulgar. al frente. Eso Madre es. mía. 40 años en esta legislatura. Ya está bien. No se cansan ellos ni la gente de ellos, qué cosa. Totalmente, sí, Habrá sí. que ir a ver qué sucede Habrá en que ir tu a ver qué pueblo, a ver sucede. si hay algún fenómeno paranormal. David Álvaro García. Un placer, como siempre. Y enhorabuena. Hay que decirle a la gente que no pasen 40 años hasta que nos vuelvan a Eso sintonizar. es, está muy bien. Y que mientras tanto, que como dice que leer es muy necesario y de lo más económico que hay, pues recomendamos ese lobby en positivo que has escrito y que, bueno, lo pueden ver en muchísimos establecimientos que pone además bestseller. Nosotros nos vamos y nos despedimos de todos ustedes con una última recomendación, si nos lo permiten, y es que sean ustedes malos, pero que puestos a ser malos sean un poquito malos, sino que sean muy, pero que muy malos, porque dicen los que entienden de esto que es divertidísimo.